Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña y les voy a hablar sobre el taller número 2 relacionado a la memoria en la materia de procesos psicológicos 2 con el profesor Escaramando Raza Santander. Bueno, el primer punto que les hablaré es qué es la memoria. Entonces, la memoria se puede definir como aquella capacidad, aquella habilidad, aquel proceso del sistema nervioso central de nuestro cerebro para codificar, para almacenar y para evocar información previamente adquirida, información que ya es recolectada tanto del ambiente, tanto del exterior como de nuestro interior. Entonces, la memoria consta de estos tres procesos que les acabé de mencionar. La codificación, que viene a ser el proceso mediante el cual los estímulos se convierten en información que puede ser leída por las neuronas, por nuestros sistemas neuronales. En otras palabras, información que puede ser leída por nuestro cerebro. Entonces, para relacionarla a otros procesos y que se cumplan ciertos procesos, ciertas condiciones para que se den ciertas conductas o procesos cognitivos y emocionales. Entonces, también está el almacenamiento, que viene a ser básicamente después de la codificación, se guarda la información y esa información, eh, mediante procesos de asociación y de repetición, se consolida y se puede almacenar de una forma más duradera. Y por último está el proceso de educación, que viene a ser la recuperación de esa información ya adquirida, ya esa información que es guardada de recuerdos o de experiencias pasadas que ya se ha consolidado en una cierta parte de nuestro cerebro, o en este caso en circuitos neuronales que están integrados por todo el cerebro. Pasamos a los tipos de memoria, en donde con fines prácticos ya no les hablaré sobre los tres procesos de codificación, almacenamiento y educación, porque sabemos que ya están implícitos como el concepto clave, como el concepto macro de memoria. Entonces hablaremos de los tipos. Entonces tenemos el primero, que es la memoria sensorial, que viene a ser esa memoria encargada de recolectar información de nuestros sistemas sensoriales, de nuestros sentidos, del olfato, del gusto, de la visión, del tacto, etcétera. Entonces, esa información pues tiene un gran potencial porque abarca todos los estímulos, tanto los conscientes como los que no son conscientes, porque en todo momento nuestro cuerpo está recibiendo estímulos constantemente, solo que nosotros no somos conscientes, no tenemos la atención para referirnos a ellos. Y eso, un claro ejemplo de esto es que por ejemplo, la mayoría de veces, o el 95% de las veces hasta que nos lo nombran, no somos conscientes de que estamos respirando, pero es algo de vital importancia y que el cuerpo lo hace involuntariamente, lo hace automáticamente, perdón. Pasamos a la memoria de corto plazo, que ya tiene una consideración, pues, al igual que la anterior, que la memoria sensorial dura unos milisegundos, en este caso, pues se consolida un poquito más y dura unos cuantos segundos. Ya no son milisegundos, sino son unos cuantos segundos, solo que esta memoria viene siendo muy susceptible a estos sistemas sensoriales, por lo que cualquier interferencia, ya sea auditiva, táctil, etcétera, va a interferir en este proceso. Entonces, esta memoria de corto plazo es muy susceptible, por eso cometemos tantos errores recordando, o vemos tantas discrepancias recordando lo que una persona, un suceso que puede haber compartido dos personas, pero que estas dos personas lo recuerdan de manera totalmente diferente. Entonces pasamos a la memoria de trabajo, que ya es una memoria ya consolidada, ya establecida, donde a través de procesos de repetición, de asociación, se van mielinizando las acciones de las neuronas y esa información es más fácil tanto de recuperar como de almacenar. Entonces se transmite, se comunica de neurona en neurona mucho más fácilmente y rápidamente. Entonces, esta memoria es poco susceptible a elementos exteriores como los sistemas sensoriales. Entonces es poco susceptible a cambios de esos sistemas sensoriales, no le interfieren. Y además, una característica fundamental de esta memoria, de la memoria de largo plazo, es que es estable, es duradera. Puede durar desde días, meses, años, hasta toda la vida. Entonces, aquí podemos ver varias consideraciones o varios tipos, como es la memoria episódica, que está relacionada a la memoria explícita o declarativa. Entonces, esta memoria de largo plazo pues se divide en dos más, que está la memoria implícita o procedimental y la memoria explícita o declarativa. Entonces, dentro de la memoria implícita o procedimental, vemos que es la encargada de almacenar información
de almacenarla, codificarla y evocarla, como ya hemos nombrado, información de manera automática, por así decirlo, de manera inconsciente, más que todo es relacionada a sistemas motores y sensoriales. Entonces, un ejemplo de esto, de la memoria implícita procedimental, es cuando aprendemos a montar bicicleta. Una vez que aprendemos a montar bicicleta es muy difícil que se nos olvide esta información, y además lo hacemos de manera inconsciente. O sea, no tenemos que estar pensando en todo momento, eh, pedaleo aquí, pedaleo acá. Entonces se vuelve automático, se vuelve un procedimiento que ya está implícito dentro de nuestra memoria. Y tenemos la memoria explícita declarativa, que ya tiene que ver con información que es almacenada de forma consciente mediante el aprendizaje, pero aún así hay memorias que no se guardan del todo mediante procesos conscientes, porque sabemos que la atención pues opera de manera también automática y voluntaria. Entonces, por eso tenemos a veces memorias que es que no sabemos de dónde provienen, pero que las tenemos o no así. Esta memoria tiene que ver principalmente con esos hechos que recordamos, tanto de nuestra vida como de nuestra memoria autobiográfica, de nuestras vidas, de nuestros hechos, como de la memoria semántica, la que tiene que ver relacionada con las interacciones sociales o con hechos o experiencias que vivimos de acontecimientos. Y por último tenemos la memoria prospectiva, que es la encargada o la que está relacionada a procesos como la ideación de planes, de metas futuras de a corto a largo plazo, relacionada a funciones ejecutivas. Entonces, pasaremos al tercer punto, que viene a ser las áreas neurológicas relacionadas a la memoria. Es la memoria sensorial, que está enfocada a los procesos sensoriales, a los sistemas sensoriales, va a estar, pues, digamos, distribuida en los diferentes lóbulos que se encargan de estos procesos. Entonces tenemos el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Tenemos la memoria de corto plazo, donde Portellano nos habla de que se puede observar que está, pues, digamos, situada, está relacionada respecto al lóbulo parietal, específicamente las circunvoluciones angular y supramarginal, siendo que el hemisferio izquierdo, pues, se encargará principalmente de codificar, de procesar la información verbal, mientras que el derecho va a procesar la información visual. La memoria de trabajo, pues, va a operar con varias áreas neuroanatómicas, pues, como hemos visto, pues está relacionada ya a procesos de resolución de problemas. Entonces va a estar enfocada en el bucle fonológico, donde están las áreas de Wernicke y de Broca, la agenda visoespacial, que se va a situar en la corteza parieto-occipital, y relacionada a las funciones ejecutivas, que va a estar situada en el lóbulo frontal dorsolateral. Pasamos a la memoria a largo plazo, donde vemos, pues, como hemos nombrado anteriormente, la memoria implícita procedimental, que va a estar situada en estructuras como el neocórtex, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, siendo que los ganglios basales van a intervenir en las funciones de aprendizaje, como de movimientos complejos, que van a requerir una práctica, como hemos nombrado anteriormente. El cerebelo y los ganglios basales van a estar trabajando conjuntamente eh, para operar respecto al aprendizaje del condicionamiento clásico del operante, y la amígdala, perdón, va a estar relacionada a procesos de característica ya emocional. Entonces, donde se pueden observar como las fobias, por ejemplo, los miedos que tenemos nosotros a ciertas cosas, van a tener una característica de aprendizaje. Todas las fobias están aprendidas, son aprendidas. Respecto a la memoria explícita o declarativa, tenemos que sus conexiones van a estar con el lóbulo temporal, la amígdala, el hipocampo, la corteza olfatoria, la corteza prefrontal y los núcleos del tálamo. Entonces, el hipocampo va a cumplir una función de integración asociativa, la cual va a permitir poder recoger información y agruparla de tal manera que sea coherente a las modalidades perceptivas del entorno, influyendo así a la memorización de mapas cognitivos y de memoria espacial junto al corteza parietal posterior. Y por último tenemos la memoria prospectiva, que como hemos nombrado va a estar relacionada a funciones ejecutivas, va a estar relacionada a funciones más complejas y de maduración. Entonces va a estar relacionada tanto a la corteza prefrontal como a la corteza, como al lóbulo frontal, perdón. Pasamos al cuarto punto, que sería el modelo neuroquímico de la memoria,
en donde observamos, como hemos nombrado anteriormente, la memoria va a ser un proceso continuo que va a estar integrado a otros procesos. Por ejemplo, la memoria va a trabajar junto a la atención y el aprendizaje. Sin atención no va a haber un aprendizaje, y sin el aprendizaje no va a haber una memoria, no va a haber una información que vamos a poder recolectar, que vamos a poder guardar y que vamos a poder recordar, recuperar. Entonces, debido a esto, a que la memoria es un sistema complejo de diversos procesos que se integran para funcionar adecuadamente, entonces tenemos que sí o sí vamos a tener que hablar de las redes de conexión. Entonces tenemos de allí el modelo neuroquímico, que vamos a hablar principalmente de lo que vendría a ser la sinapsis química en este caso. Entonces vemos que entre las neuronas presinápticas y las postsinápticas va a ocurrir un proceso denominado como potenciación a largo plazo, o LTP por sus siglas en inglés, en el que mediante una serie de alteraciones bioquímicas o lo que se espera es que el potencial de acción, la información ya adquirida que se ha codificado, viaje entre neuronas, se comunique para permitir procesos que terminen generando conductas. Entonces, estas modificaciones bioquímicas en el organismo, en este caso en las neuronas, van a permitir a la potenciación a largo plazo que en milisegundos en las neuronas presinápticas, más específicamente en el espacio intersináptico donde están las vesículas, se libere el neurotransmisor del glutamato, el cual pues es un potenciador, un excitador que va a permitir que el potencial de acción viaje correctamente, por así decirlo, viaje potenciadamente. Entonces, a través de la liberación del glutamato, pues se espera activar los receptores AMPA, que serían alfa amino 3 hidroxi 5 metil 4 isosil ácido propiónico, que sería el principal receptor ionotrópico del glutamato. Esto con el fin de despolarizar los canales postsinápticos para permitir que los receptores de coincidencia asociativa del NMDA, que sería N-metil de aspartato, el principal receptor metabotrópico del glutamato, permita la asociación de los iones de magnesio que bloquean estas redes de conexión, logrando así pues que pase el potencial de acción, que se abra un influjo que permita que se recolecte calcio y el magnesio. De esta forma pues con estos químicos dentro de las neuronas, en este caso la neurona postsináptica, van a permitir que los canales se abran y pase el potencial de acción. Esto pues ya vemos con el fin de que al final y al cabo pues se permitan procesos de integración, procesos de comunicación neuronal, y que se vayan realizando otros procesos internos en este caso relacionados a la memoria, tanto la codificación, almacenamiento y evocación. Y pues lo anteriormente descrito ya respecto al modelo neuroquímico va a terminar originando una activación, pues en este caso de enzimas, que van a generar en las neuronas cambios comportamentales, o se pueden comunicar o no se pueden comunicar el potencial de acción, y cambios morfológicos respecto a la estructura de este, pues en este caso potenciando la mielinización de los axones, etcétera, o que las dendritas se expandan, permitan una neuroplasticidad, y que de esta forma el citoesqueleto de la neurona en plazo de minutos pueda lograr una activación o una activación de factores de transcripción de ARN, y se dé la síntesis de proteínas de receptores AMPA. Pasamos al quinto punto, que sería la diferencia entre el olvido y la memoria. Entonces, donde respecto al olvido y con lo que compete a materia de neurociencias, vemos que la principal diferencia entre el olvido y la amnesia es que en el olvido pues se da por una mala integración, mala maduración de redes de conexión neuronal. Es decir, como hemos visto, el cerebro tiene que madurar después de cierta edad, tiene que comenzar a generar conexiones, esto mediante la estimulación tanto del ambiente como del interior. Entonces, a través de experiencias, el cerebro va a ir madurando, va a ir generando
tanto una consolidación, ya sea la mielinización de los axones, como una ramificación de dendritas que van a ir comunicando de neurona en neurona para que así se dé una mayor integración de la comunicación neuronal. Entonces en el olvido pasaría que no hay una correcta integración de estas redes de conexión, ya sea por falta de experiencias, porque el individuo no es capaz de reconocer ciertas situaciones, de asociar las situaciones y no se generan estas claves de recuperación. Mientras que en la amnesia vemos que sería un trastorno que afecta el funcionamiento ya, digamos, corriente o normativo de la memoria, donde se ve una pérdida parcial o completa de la memoria, ya sea por causas biológicas o por causas funcionales. En este caso podemos relacionarlo, que la amnesia estaría relacionada a golpes, a traumas, a lesiones o a enfermedades como sería la enfermedad del Alzheimer o la demencia misma. Entonces, en este caso, afectando la funcionalidad del cerebro respecto a la memoria y perdiéndose esa capacidad tanto de codificar, almacenar y evocar información ya aprendida. Pasamos al sexto punto, que sería el Alzheimer, el origen y la sintomatología, que vemos que la Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, o EA en sus siglas, es una enfermedad neurodegenerativa que principalmente afecta la memoria y, como hemos visto, pues tiene consideraciones de no poder codificar los potenciales de acción, de no poder almacenar nueva información y de poder recuperarla. Esto pues va a ir afectando en el individuo ciertas funciones, tanto individuales, va a afectar sus actividades individuales de su vida cotidiana, como su participación social. Entonces vemos que esta deficiencia, esta afectación en la memoria va a afectar también a la memoria episódica, aquella que está relacionada con factores como son vivencias o experiencias vitales. Por ejemplo, la persona en cuestión, la persona pues se presenta principalmente la enfermedad del Alzheimer en adultos mayores después de los 65 años, 60, 65 años, donde vemos que las circunvoluciones ya no están tan ensanchaditas, no tienen tanto grosor, por ende pues no va a haber una correcta comunicación de neuronas y en sí mismo la materia blanca se ha ido perdiendo, ya no hay tantas conexiones, ya no hay tantas posibilidades de comunicación neuronal que van a ir generando, perdón, procesos de déficit, de procesos cognitivos y comportamentales. Entonces, la enfermedad del Alzheimer va a interrumpir estos procesos de recuperación de información que va a terminar afectando la cotidianidad de la persona. Y vemos, por ejemplo, que a lo mejor la persona se le olvida algo tan vital como es tomarse un medicamento a la hora determinada, que va a generar ciertas comorbilidades, ciertas afectaciones por no tomarse el medicamento, ya que está en una edad bastante avanzada, o también que le puede olvidar comer, alimentarse, como es algo tan importante. Entonces, esto ligado, o sea, la pérdida de la memoria, que va ligado a muerte neuronal, va a generar, junto a otras disfunciones cognitivas y a otros síntomas que debido a la edad se presentan, puede generar en la persona dificultades en el lenguaje, déficits visoespaciales y atencionales, ejecutivos, síntomas emocionales y comportamentales como serían la depresión y la irritabilidad. Vemos que hay tres hipótesis relacionadas al origen del Alzheimer, de la enfermedad del Alzheimer. En este caso puede ser la hipótesis amiloide, la primera, que sería que la enfermedad del Alzheimer sería una consecuencia del exceso de acumulación de proteína B amiloide, que sería un aumento en síntesis o por una falla en su degradación. Tenemos la hipótesis de la proteína tau, que respecto a la enfermedad del Alzheimer produce a consecuencia la fosforilización del tau, que impide que la proteína se una a la tabulina, agregando y formando precipitados neuronales neurotóxicos, o NFE. Y tenemos la hipótesis colinérgica, que respecta ya más a materia de neurociencias, que sería la disminución a la carencia de neurotransmisores de la acetilcolina, donde incide las conexiones neuronales, produciendo una sintomatología pues, de la enfermedad del Alzheimer. Es decir, no hay una correcta estimulación
de la red de conexión por falta de neurotransmisores, lo que va a generar pues diversas disfunciones cognitivas. También tenemos otros factores relacionados al ambiente o al exterior, donde vemos como factores de género y edad, donde ser mujer se ha visto que es como un factor que afecta más a las mujeres que a los hombres. Pues la edad también es uno, estar en una edad ya bastante avanzada, 60, 65 años por encima, puede ser un factor. Los factores toxicoambientales como ser consumidor de tabaco, ingerir excesivamente alcohol, factores nutricionales, presentar exceso de colesterol en el organismo por comer demasiados alimentos en grasas saturadas o comidas chatarras, también tener déficit en vitamina B, entre otras vitaminas. Tenemos los factores sanitarios que están relacionados a las funciones organísmicas alteradas como la respiración, la digestión o padecer depresión o diabetes. Tenemos los factores socioeconómicos y culturales, tales como poseer un bajo nivel educativo, baja actividad social o bajos ingresos económicos, que pueden ser factores que van a tener una predisposición a padecer la enfermedad del Alzheimer. Y por último, los factores cognitivos, que sería tener un bajo coeficiente intelectual, bajos recursos académicos, bajos recursos cognitivos y una reserva cognitiva deficiente. Todo esto va a terminar generando a la larga, ya en una edad bastante avanzada, pues la posible aparición de la enfermedad del Alzheimer. Por último, respecto a la sintomatología, tenemos que se presentan déficits en la memoria, especialmente en la memoria episódica, siendo uno de los primeros síntomas de la enfermedad, donde se ve una amnesia tanto anterógrada como retrógrada, es decir, no hay una posibilidad, hay una incapacidad, perdón, de recordar procesos, de recordar experiencias pasadas y de almacenar nuevas experiencias. También se ve que la memoria remota pues se va degradando progresivamente, se ve viendo afectada. Hay alteraciones en el lenguaje, hay afasios nominales, pérdidas de la fluidez, dificultades de la comprensión, habla eculálica, perdón. Normalmente hay repeticiones de las palabras, se ven dispraxias, que serían las alteraciones motoras, tanto visual, eh, tanto visual como respectivas ideas motoras, las agnosias y las prosopagnosias, las alteraciones en las funciones ejecutivas, como la planificación, la fluidez verbal, la consecución, etcétera, la atención y la memoria de trabajo, y por último, según un deterioro general en el funcionamiento personal y social. Pasamos a un modelo de intervención, sería el séptimo punto del modelo de intervención. En este caso sería el artículo relacionado, sería entrenamiento cognitivo en pacientes con enfermedad del Alzheimer, en un encuentro aleatorio de 12 meses de un control. Entonces, principalmente este estudio se enfoca en un entrenamiento cognitivo de pacientes de edad avanzada con enfermedad del Alzheimer, en donde pues el entrenamiento cognitivo se basa en la intervención no farmacológica de realizar diversas actividades, diversas tareas para aumentar los procesos cognitivos, para aumentar diversas funciones cognitivas, y de esta forma que los pacientes no vean disminuidas, no presenten tan drásticamente un deterioro cognitivo. Entonces, el entrenamiento cognitivo a fin de cuentas va a mejorar sus habilidades, sus capacidades y sus reservas cognitivas. Entonces, esto en sí, pues, no supone, en el estudio no supone una alteración de su cotidianidad ni de su tratamiento farmacológico. El estudio pues consiste en dos etapas o en dos periodos. Uno de 2 meses, digamos, pueden partir de dos periodos de 6 meses. El primer periodo de 6 meses se divide en dos subetapas, crean 2 meses de cribado, donde se ve una evaluación neuropsicológica respecto a los pacientes, y los otros 4 meses se va a ver el entrenamiento cognitivo. Después de esos 6 meses, de esos primeros 6 meses, se va a dar una espera, y 6 meses después se va a dar un seguimiento, que se hace a la segunda etapa. Entonces, la muestra poblacional al finalizar el estudio fue de 130 personas, donde 45 personas, 45 pacientes con Alzheimer, se establecieron en el grupo de tratamiento en la muestra poblacional, y 85 participantes, 85 pacientes, se establecieron en el grupo de control, que no está
siendo tratado con el entrenamiento cognitivo. Esto pues se estableció mediante un software que los puse de manera aleatoria entre ambos grupos. Vemos que el entrenamiento cognitivo constó de 3 etapas durante las sesiones, donde los primeros 10 minutos durante las sesiones fueron de establecimiento de relaciones sociales, de saludos, de presentaciones, para que se sintieran más amenos, más conformes, más integrados dentro del grupo de trabajo. Seguidamente, la segunda etapa del entrenamiento cognitivo constó de 20 minutos de entrenamiento específico, ya sea de orientación temporal y espacial. Entonces, respecto a la orientación temporal y espacial, se le pedía a los participantes, a los pacientes con enfermedad del Alzheimer, que recordaran la fecha. Es decir, esto involucra el día, el mes, el año, la estación y la fecha y la hora en que se encontraban en ese momento. Y el lugar, es decir, el país, la ciudad, el edificio, la planta en el que se encontraban realizando todo este proceso de entrenamiento cognitivo de la intervención no farmacológica. Seguido de eso, después de los 20 minutos, se daban 5 minutos de descanso para que los pacientes reposaran un momentico y continuaran después en la tercera etapa, que ya constaba en sí de diferentes actividades donde se le pedía la colaboración de los participantes para realizar diversas tareas que constaban de 40 minutos. Estos 40 minutos pues, se vieron tareas relacionadas como los ejercicios individuales de papel y lápiz, donde se veían resolución de palabras, barridos alfanuméricos, aritmética básica, razonamiento aritmético, aprendizaje de laberintos, emparejamiento de símbolos en pareja, etc. O también un aprendizaje de manera verbal, donde se ven nombrar y discriminar ciertos elementos, recordar palabras, reconocer imágenes, leer en voz alta, etc. Entonces, cabe resaltar que las sesiones de entrenamiento cognitivo fueron realizadas en un espacio, digamos, controlado. Cada paciente, perdón, tenía su pupitre y su silla. Tenía un espacio iluminado y tenía una pizarra para que los investigadores explicaran la realización de las pruebas y tuvieran un monitoreo. Respecto a los resultados, vemos que en la etapa 1, que la etapa 1 es antes, la etapa 1 es como hemos nombrado, son los 2 meses primeros de cribado, de intervención de evaluación neuropsicológica y 4 meses de entrenamiento cognitivo, donde se vio que los resultados observados, pues en la mayoría de pruebas fueron significativamente mejores en el grupo de tratado que en el grupo de control, porque pues vemos que estos recibieron el entrenamiento cognitivo y pues en general tuvieron mejores resultados en diversas pruebas. Además, respecto a la etapa 2, vemos que los pacientes entrenados pues continuaron con ese avance respecto a las diversas funciones cognitivas que se habían estado evaluando. Pero después de los 6 meses, el grupo tratado pues empezó como a disminuir. En el seguimiento se observó que empezó a disminuir esas funciones cognitivas que se habían mejorado durante el entrenamiento cognitivo. Es decir, como no se hubo un seguimiento o en este caso de realización de tareas cognitivas, pues se ha ido empeorando, se ha ido disminuyendo el avance que se había nombrado. Y pues si en el grupo tratado hubo esa disminución, en el grupo de control el deterioro cognitivo fue aún más mayor. Entonces aquí podemos observar las tablas estadísticas que contienen los resultados, la tabla 1, la tabla 2 y la 3 con los diversos resultados y análisis estadísticos. Y para concluir, respecto a la conclusión, tenemos que el objetivo del estudio pues, fue completado de manera satisfactoria, que era observar, evaluar cómo el entrenamiento cognitivo, sin farmacología, sin medicamentos, podía ayudar en el establecimiento de una mejora, en este caso respecto a la memoria de los participantes, respecto a la memoria de los pacientes con enfermedad del Alzheimer, ayudando a preservar así sus funciones cognitivas en pacientes con enfermedad del Alzheimer de leve a moderada, incluyendo pues la memoria, que es lo principal que intentamos trabajar, en donde pues se ve que esta patología pues digamos
se pudo mantener de manera estable, o sea, eso con el fin de aumentar la calidad de vida de las personas, tanto en su cotidianidad como en sus relaciones sociales. Además, pues se ve al final del estudio que el trabajo conjuntamente, pues en este caso el entrenamiento cognitivo no se debe ver como un principal enfoque para, para cambiar los tratamientos farmacológicos, sino que debe ser un enfoque complementario de este. O sea, los dos deben trabajar conjuntamente para lograr una mayor calidad de vida en los pacientes con enfermedad del Alzheimer y que las funciones cognitivas, en este caso la orientación, la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, no se vean afectadas del todo y pueda seguir viviendo una cotidianidad relativamente estable. Esto siempre buscamos que haya una calidad de vida mejor en los pacientes, en las personas, respecto a su salud. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.